Bueno, yo creo que mentiría si no dijera que tuve un exilio muy excepcional. Los exilios son terribles, todos, porque uno vive todos los días sabiendo que si tuviera una necesidad dramática de viajar a Chile, porque tu padre o tu madre está en una enfermedad terminal, o porque le ha pasado algo a alguien que tú quieres, o hay alguna urgencia, eso está proscrito, no puede hacerse. En el pasaporte, no nos daban pasaporte por 3 años. Cuando nos dieron nos ponían una L, que significaba listado. Y ningún funcionario de aduana nos podía dejar entrar, nos expulsaban. Entonces, estar afuera siempre es terrible. Y por mucho que uno se adapte bien, tiene las nostalgias de lo que perdió. La densidad del aire, el paisaje, la comida, todo eso, los afectos te hacen falta. ¿Y el proyecto político? Y la política, pero uno podría vivir sin política, pero sin esas otras cosas, no. En México leí un libro de un politólogo norteamericano que se llama Rex Hopper, que me resultó muy lúcido, que dice, él estudia todos los exilios desde fines del siglo XIX en Europa y en América Latina. Entonces en un momento dado dice, la fidelidad política de los asilados depende del tiempo que dure el exilio. Si el exilio se alarga, empiezan a hacer una segunda vida distinta, porque nadie es solamente un político. Todos tienen una segunda identidad, una segunda vocación, una segunda profesión, y se van metiendo en esa otra dimensión de su vida. Y para mí esa dimensión era el académico. Yo enseñé de los 20 años y daba clases antes del golpe en el Centro de Estudio de la Realidad Nacional de la Universidad Católica, he sido profesor auxiliar en Derecho, nunca dejé de estar en el circuito académico. Entonces, rápidamente llegué a México y tuve la suerte de que se estaba organizando un nuevo centro académico que tenía las características de lo que los americanos llaman un think tank, o sea, un lugar de reflexión para la política pública del país. O sea, no es un centro, una universidad con sus institutos y centros de investigación que trabajan para el progreso de la ciencia solamente, sino que estos trabajaban para tener un conocimiento que también fuera útil al mejor interés de México. Y había uno o dos, y este era uno nuevo que se estaba fundando, que llegó a ser el Centro de Investigación y Docencia Económica, que ya no es un think tank, sino que es una universidad de posgrado de las mejores de América Latina y disputa ser la mejor de México hoy día, con el TEC de Monterrey y el Colegio de México. Y ahí, que se estaba organizando esto, había como 12 personas, trabajaban 4 chilenos que eran amigos míos. Fernando Feinsilver, un economista muy brillante que murió aquí muy joven en el 91. Armando Arancibia, que había sido el presidente del Teniente y subsecretario de Economía. Pedro Buscovich, que había salido un poquito que yo, pero ya estaba contratado ahí. Y Ernesto Torrealba, que había sido ministro de Agricultura de Allende y que era funcionario del Banco Central. Y ellos ya habían sido contratados como expertos para organizar un centro para formar economistas para el sector público mexicano de alto nivel. Entonces, es divertido porque yo entré ahí por la siguiente razón. Llegué a México, nos llevaban de inmediato a un hotel. Todos estábamos alojados en un hotel en el centro que era de propiedad de la Secretaría de Gobernación, que es el Ministerio del Interior mexicano, que era el que se encargaba de hacernos los documentos e interrogarnos y averiguar cosas de nosotros antes de darnos el asilo y el documento de asilo. Pero uno tenía citas ahí, 3 horas, 4 horas, duraba como un mes este interrogatorio, pero no era todos los días. Entonces yo, el primer día que tuve libre, averigüé dónde estaba este centro, que no era lejos, y me fui en el metro de México y llegué ahí. Y estaban estas 4 personas, eran 12 en total. Y era junio del 74. Estaba por empezar el Mundial de Alemania de fútbol. Y yo jugué fútbol mientras pude, tengo una gran pasión. Llegué el día en que estaban haciendo una vaquita y juntando fondos para comprar un televisor que después se iba a sortear entre todos los que hubieran puesto la plata. Y yo me apunté y puse mi parte. Y fui todos los días que pude
a ver los partidos ahí y me fui haciendo amigo de los otros miembros del grupo, 12, 13, que eran los que estaban fundando el CIDE. Y yo creo que me metieron al CIDE más por mi cultura deportiva que por ningún antecedente académico o político, porque era un centro de economistas, para formar economistas. Y yo había trabajado en ciencia política aquí en Chile, y era lo que podía enseñar. Y no tenía ninguna relación con lo que yo hacía. Pero le hablaron bien de mí a la persona que estaba organizando el proyecto, que era una antigua exiliada catalana de la República Española. Y yo había logrado conectar en México a Eduardo Novoa, el autor de las reformas del cobre y otros, que era un gran jurista. Entonces yo sabía de esto y le dije, ¿por qué no nos juntamos los dos y hacemos un proyecto para que tenga más fuerza? Y le ofrecemos a esta gente estudiar tú la teoría de las nacionalizaciones y yo hago un estudio comparativo de 4 experiencias de América Latina que incluyan la expropiación del petróleo en 1938 en México y la nacionalización del cobre en Chile. Y a esta señora le gustó y fue muy amable, nos iba a contratar igual, pero le gustó el proyecto y nos contrataron. Entonces yo a los 15 días tuve trabajo. Trabajo en un centro nuevo donde uno tenía la calidad de fundador. De posgrado no había licenciatura, solo había maestrías. Y todos éramos catedráticos e investigadores, o sea, teníamos 50% del tiempo para hacer docencia y 50% del tiempo para investigar en un proyecto de investigación. Y ese proyecto, un día, pasó una cosa muy mexicana. Los mexicanos son de pocas palabras y nos dan muchas claves de lo que están decidiendo cuando tienen poder. Entonces un día el presidente del centro, nosotros trabajábamos como perros, ¿no? Avanzábamos en el proyecto, Eduardo escribió un libro, yo tenía un informe ya con unas 120 páginas escritas, pedíamos materiales, trabajábamos mucho más que el resto, los asilados. Y nos llama a su oficina el director, seguía, a esa altura seríamos 20, no más, porque estaba formando todavía el plantel para abrir la primera maestría. Y nos dice, quiero pedirles que paralicen su proyecto de investigación. Nosotros nos miramos y nos preguntamos qué habremos hecho mal cuando hasta ahora han estado tan contentos como los que hemos ido entregando. No nos dijo una palabra más. Entonces nosotros dijimos ya, pero fue muy cordial, muy amable. En ningún momento nos dio a entender que estaba en plan de terminar el contrato. Entonces nos dijo, busquen otro proyecto de investigación y me lo traen y ahí buscamos la forma de aplicarlo. Yo ahí me desenganché de Novoa, que siguió y terminó su libro, que es un clásico hasta hoy, y empecé a buscar otro tema. Y como yo había estado en esta negociación con los Estados Unidos y me había ido tan mal, que había descubierto por el comité Church que 4 de los 7 señores que estaban en la mesa de las negociaciones por la indemnización del cobre habían estado activamente en la preparación del golpe de Estado. Lo investigó un comité senatorial. Entonces dije, no, no puede ser, nosotros no podemos vivir sin saber lo que pasa en Estados Unidos, sin estudiar cómo Estados Unidos funciona, sin estudiar su toma de decisiones, eso hay que hacerlo. Y me entró como una obsesión. Entonces cuando se produjo el término del primer proyecto, yo hablé con Fernando Faincible, que tenía un prestigio en México impresionante porque era un economista muy lúcido y porque era autor de un libro sobre las inversiones extranjeras en México. Entonces a él le ofrecieron ir allá y era muy considerado, tenía acceso al presidente, a los ministros. Y era el subdirector del CIDE, uno de los 3 subdirectores. Entonces le dije, ¿tú me acompañarías en un proyecto de investigación para que estudiemos lo que pasa dentro de Estados Unidos? Me dijo, buena idea, me dijo, interesante. Y armamos un primer grupo que terminó siendo un instituto de estudio de Estados Unidos. Y yo he estado en eso los últimos 35 años, estudiando el proceso de toma de decisiones del Ministerio del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, el trabajo del Congreso en relaciones exteriores, en fin, todo el quehacer, pero el decision making process, como lo llaman ellos, sobre Estados Unidos. Y entonces estuve en exilio fascinante, triste pero fascinante, porque las cosas que estaba aprendiendo, el clima que había en ese centro, era un clima tan innovador, tan generoso, los estudiantes eran tan inteligentes, o sea, fue maravilloso para mí. Publiqué mis primeros 2 libros, hay 3 libros, y lo pasé muy bien. Teníamos una cancha de fútbol, y
3 veces a la semana jugábamos baby fútbol ahí. Íbamos a jugar, teníamos un equipo de fútbol, íbamos a jugar a provincia contra otras universidades. Teníamos alumnos de 2 maestrías y los alumnos eran 10 mexicanos, 20 mexicanos y 10 latinoamericanos. Empezaron a llegar futbolistas uruguayos, brasileños, argentinos. Y armamos un equipo excelente, íbamos a jugar y le ganamos a las universidades de las regiones. Y conocimos México un poco así. Fue muy interesante, muy entretenido. A la vez era un bonito trabajo y a la vez era muy bueno el ambiente. Entonces mi exilio no fue un exilio desgraciado. No me faltó ni el dinero, ni tuve carencia, tuve amigos. Me faltó Chile, que no es poco.